Les vamos a contar algo horrible que nos pasó. Me cagué hasta las patas, veo un grito. Estamos caminando por el precipicio hace un ratito y en un momento se puso muy boscoso el precipicio mismo. Y Chiruno vio una araña que había, una telaraña, se asustó, tropezó y se cayó para abajo. Un metro se habrá caído. Por suerte había un montón de plantas que la atajaron, porque ahí estábamos, era toda zona de precipicio, así que zafamos de oro. Sin mayores consecuencias, a ver, ya está, Chilo está acá. Me cagué hasta las patas, veo un grito que bueno, no quedó grabado porque no llevamos prendida la cámara. ¿Veo un cagazo? Bueno. De hecho yo no me asusté y él me asustó a mí, porque dije, chau, me estoy cayendo por el precipicio. Yo no había visto precipicio porque... Me asusté obviamente cuando toqué la tela de araña, estaba muy cerrado, era como acá, cerrado, pero era precipicio para un lado y precipicio para el otro. Pero con arbolitos así que se cerraba. Entonces yo venía muy atenta a las telas de araña, pero la verdad es que hay muy poca tela de araña en esta zona comparado con ayer. Pero el tema es que en un momento toqué una araña, se ve que me agarró, yo venía mirando atenta, pero se ve que me agarró por arriba de los ojos, la toqué y el reflejo vi la araña ahí. Entonces al asustarme y retroceder rápido, se ve que pisé mal, me tropecé y me caí como para la ladera. Sí. Estaba lleno de plantas y... Pero yo, claro, no me asusté porque sabía que estaba lleno de plantas, que no me caía a ningún lado. Pero sí que él se asustó porque me dejó de ver, desaparecí de repente. Entonces, desapareció entre la maleza. Entonces él se pegó un susto pobre y yo me asusté porque dije, chao, me estoy cayendo por el precipicio. Fue lo primero que pensé. ¿Te estabas cayendo por el precipicio? No, porque me estaba atajando las plantas enseguida, pero bueno. No, o sea, no sentí miedo en ningún momento, el único susto fue la araña. No, y el problema es que me retorcí el tobillo, mucho dolor, así que al principio dije, empecemos a caminar rápido porque todavía estábamos lejos de volver. Estábamos a mitad de camino. Entonces digo, sí, me quedo sin poder caminar acá, estamos re complicados, así que y ahora que estoy caliente, mejor caminar ahora que puedo. Y seguimos caminando enseguida y por suerte de a poquito se me fue yendo el dolor, así que estoy bien, me duele un poco el tobillo, pero nada más, no me llegué a lesionar nada. Para ese entonces ya habíamos recorrido unos 4,5 kilómetros, pero llegamos a un punto donde no pudimos avanzar más. Solo nos quedaba volver sobre nuestros pasos y adentrarnos en el bosque. Bueno, no sé, perdimos el sendero, gente, no hay más sendero. Acá hay un sendero, pero no creo que esté por acá. Porque se metió como en la selva, el camino, y chao, desapareció el sendero. Y el mapa dice que estamos bien, pero es un tema, con las arañas. Bueno, porque está difícil también caminar, está muy cerrado. Así que vamos bien, pero bueno, ahora estamos perdidos. Pero bueno, cada vez estamos más cerca de la Igual vuelta. tenemos GPS, todo, tenemos los mapas. Tenemos a los tracks. 4 kilómetros nos quedarán más o menos, no mucho, creo. O menos. Ojalá. Sí. Bueno, seguimos tratando de encontrar la salida de este bosquecito. ¿Por ahí? Ahí se abre vuelta. ¿Y por acá no? Ahí me parece que se abre vuelta. ¿No? Estamos perdidos en la jungla. Perdí el sendero, no encontré ese camino. Y eso, pero antes nos pasó algo más horrible. Bueno, logramos salir de la jungla y encontramos un sendero, así que no sabemos si es de animales o de qué, pero bueno, volvemos a estar más o menos encaminados. Nos metimos en otro bosquecito, pero reabierto, miren qué lindo que es. Todo el colchón de verde, no sabemos si el sendero va por el campo o va por acá. Yo creo que va rodeando el campo, che. Ay, ¿Estás bien? No, porque es el pie que me torcí antes y no tiene fuerza, es el tobillo. El tobillo como que si lo doblo para un lado se pierde fuerza porque está dañado, está... Resentido. Resentido. Ah, madre, es que está lleno de piedras. Estamos pasando y superando la parte del bosque por suerte, así que ya llegaremos a una parte del sendero un poco mejor. No está re largo, la verdad que pensamos que iba a ser un sendero re fácil como hasta el mirador y nada, fue mucho más complicado de lo que creíamos, como suele pasarle al Chistín. Y como tardamos mucho más, como suele pasar al Chistín. Este sendero no es lo que esperábamos. Seguimos medio perdidos porque este sendero no está en ningún mapa, así que nada, estamos viendo por dónde va.
Pero nos metimos allá abajo en una jungla que no saben. Tuvimos que ir cuerpo a tierra para pasar por algunos lugares porque no podíamos salir, ni avanzar, ni más. El sendero que está marcado en el mapa no estaba bien, no nos llevaba a ningún lado, así que estamos buscando una alternativa. Esperemos poder volver algún día. Sí. Si no, desandamos todo lo que hicimos. No, pero es mucho. Es mucho. Bueno, esto parece la historia sin fin. Nos volvimos a meter por senderos casi inexistentes que van por la jungla. Por arriba o por abajo. No sé. Este se abre un poco. Bueno, hacia abajo. Ahora con los pinches, por recién bien. Sí, está lleno de pinches. Una mierda, no caminas esto. Qué cagada, boludo. Ahora estamos perdidos en otro bosque, el bosque de Blair Witch. Pero por lo menos no hay tantos bichos, cada tanto alguna araña. Pero mirá, Palo System. Hay un senderito acá, así apareció. No sabemos si es de animales o de personas, pero nos vamos siguiendo. Estamos muy contentos porque acabamos de llegar a una paraderita que la veníamos viendo desde arriba y finalmente llegamos. Y desde acá parecería que el camino está más facilongo. Así que, bueno, nada, contentos. Vamos a tomar un poco de agua y seguir camino. Estaremos a 1 kilómetro y medio más o menos de la llegada del pueblo. Finalmente retomamos el sendero principal, lo encontramos. Bueno, gracias también al GPS, ¿no? El GPS nos va orientando por donde deberíamos haber ido. El tema que se perdió en un momento, no estaba totalmente desdibujado y muy difícil de pasar por la maleza. Pero ya encontramos este sendero que va por un río seco y esto sale directo a la calle. 600 metros, estamos afuera. Así que bueno, yo creo que lo podemos decir, Chilu. Yo creo que esto fue sin quererlo, fue una aventura más para el chess team. No estaba ni programada esta aventura hoy. Esta fue una serie totalmente improvisada. No puedo creer que finalmente logramos salir de esta odisea, gente. Cansancio que tenemos, porque caminamos un montón de más. No sé, en la cantidad de veces que tuvimos que ir y venir, llegar a un punto, no poder pasar, volver para atrás no sé cuántos metros, varios, en un caso tuvimos que dar cientos de metros volver. Les dejamos el mapita de la travesía acá, para que lo vean. Todas esas vueltas hicimos, idas y vueltas, ir para adelante y para atrás, jungla buscando. Un trekking que iba a ser de 1 hora y media y 4 kilómetros de recorrido, terminó siendo de 11 kilómetros y casi 7 horas, con tan solo una botella de agua. Pero sin riesgo, no hay historia. Tremendo. Bueno, ahora caminamos hasta el pueblito. Tenemos un par de kilómetros, no menos, 1 kilómetro. Fue uno de los trekkings más escenográficos y peligrosos que hicimos. Si quieren ver el recorrido completo, los invitamos a ver el episodio anterior. Y para cerrar esta aventura, como siempre, nos vinimos a festejar, pero no solos. Nos encontramos con los chicos. Para variar, ¿no? Aparte nos enteramos acá, cuando apenas nos encontramos acá, de que ellos también hicieron el trekking, venían atrás nuestro. Y por suerte no nos siguieron todo el camino porque se pasaba para el No, es una aventura más para el check-in, solo para el check-in. Nosotros vivimos físico, pero... Igual subieron un montón, bueno, lo habrán visto ya, los que vieron el video de los chicos lo habrán visto, los paisajes y los lugares que mostraron, igual. Recuperando energía, gente. Hay que recuperar. Yo le voy a entrar, creo que a una de estas lluvias. Oh, está buenísima. Está muy buena. Buen día, gente, ¿cómo están? Después de lo que pasó ayer, los eventos acaecidos, acá está Chilu haciendo reposo con su pie averiado. Bastante hinchado y bastante dolorido, pero nada, ya va a pasar. Según lo que dijeron los expertos, fue un esguince. Y nos estamos yendo de Vilcabamba. Finalmente acá estuvimos un par de días. Próximo destino, Zamora. Zamora. Hacia allá vamos. A medida que nos alejamos de Vilcabamba y nos adentramos en la selva, vimos como la vegetación y el clima empezó a cambiar.
Estábamos entrando de a poco en el Amazonas a medida que nos acercamos a nuestro destino, Zamora. Bosques bien tupidos, mucho verde y nubes estaban todo a nuestro alrededor, regalándonos unos paisajes espectaculares. Sumado a lluvias intensas que nos acompañaron buena parte del viaje, tanto que por momentos no se llegaba a ver hacia el valle. Un rato más adelante nos cruzamos con cantidad de cascadas y ríos muy cargados que terminaron de completar el paisaje. Miren esta cascada que se viene acá. Papel graso. Entre un montón de agua acá. Cargadita. Sin duda, una de las rutas más escenográficas que hemos recorrido en Ecuador hasta el momento. Acabamos de llegar a Zamora, recién minutos. ¿Y qué estamos haciendo, Chilu? Estamos yendo a lo de los vecinos a tomar el té, más un café o mate, con unas palitas de chocolate que trajimos de Vilcabamba, que son un caño, bueno, y que me cogieron el hielito del té. Sí, porque nosotros no tenemos congelador, así que me lo prestaron y bueno, qué congelador. recordemos que Chilu está con su botita. Le estoy poniendo en el tobillo para desinchar, que la verdad está bastante bien, casi no me duele, así que vamos a ver. Permiso, vecinos, no les avisamos por la ventana que venimos. Nos vinimos a Zamora y hoy despertamos con este río no tan caudaloso, porque cuando llegamos estaba bastante cargado, igual es bastante caudaloso. Bueno, y estamos con ganas de seguir recorriendo, ir a al parque Podocarpus, que está acá nomás, a ver una cascada. Parque Nacional Podocarpus, acá es donde estamos, entrada gratuita. Y vamos a hacer un trekking hasta una cascada. En realidad hay dos trekking hasta dos cascadas. Pero ahora vamos a averiguar un poco más. Ya estamos totalmente vestidos y preparados para la lluvia. Y vamos a esperar a que pare de llover, pero como no se va a dar eso, me parece, pues está hace un rato largo lloviendo, bueno, vamos a ir igual así con la lluvia. Exactamente. Así que estamos preparados para todo, siempre el chestín listo. Bien cool es esto, realmente ya es el Amazonas acá, Impresionante, qué lindo. Canta. Yo les voy a contar lo mejor que aprendí cuando viví en Alemania. Y no se los voy a decir en alemán, lo voy a decir en castellano. Pero la frase que me dijo mi profesora de alemán, que me dejó marcada cuando nos quejábamos o comentábamos sobre el mal clima de Alemania, es una frase que es conocida, se dice mucho, pero bueno, ahí la usan obviamente como consuelo por el mal clima que hay allá. Pero nos decía siempre, no hay mal clima, solo mala vestimenta. Y es verdad, es una realidad que si uno está bien vestido, bien preparado, no digo por esto, porque esto es una boludez, ¿no? Pero si uno está bien preparado, bien vestido, sí, no te afecta el clima, no te molesta. O sea, si tenés buena ropa para el agua, si tenés buena ropa para el frío, si tenés buena ropa para todo, o sea, para la transpiración, cada situación tiene su ropa técnica, que obviamente cuando haces deportes importa, cuando no haces deportes no importa mucho. Pero, o sea, simplemente estar abrigado alcanza el invierno. Si estás bien vestido no lo sufrís. Así que ahora estamos felices caminando por la lluvia, no nos importa nada porque no nos mojamos nada con esto, que es una cagada, pero... Y me veo muy ridícula, me veo muy graciosa. Pareces bueno. una... ¿Cómo se llama? Una monja, ¿verdad? Una monja. Sí. Llegamos al puesto del guardaparque, muy bien puesto, valga la redundancia. Tiene acá una sala de conferencias y bueno, la casita de guardaparque que está buenísimo. Chilu ya se está preparando nuevamente porque vamos a encarar para las cascadas.
Nos dijeron que hay acá dos cascadas muy cerquita. Una es la Poderosa, ya sabíamos, y acá hay otra más que se llama La Chismosa. Así que vamos a recorrer cascadas bajo la lluvia. Podríamos hacerlo con mejor clima, pero el Chess Team siempre elige estos climas. No elegimos el clima, siempre tratamos de que sea lindo el clima. Pero bueno, ahí tocó así. Acá nos encontramos con Guille y Mari. Películas esas cuando el mundo se está por acabar, que vienen los científicos todos tapados. Parecemos los científicos, ¿no? Capaz de timing. Estamos con los tie de los científicos. Nos encontramos con los chicos de la ruta que vienen. Los improvisados, chicos de la ruta. Están viendo remerita y shortcito. Están empapados los dos. Pero bueno, la verdad que como no hace frío no importa mucho mojarse, realmente no se sufre. Así que... Se puede. Pero bueno, ellos venían de hacer un trekking más largo, se fueron arriba. Yo como tengo todavía medio mal el tobillo no vamos a hacer mucho, va a ser medio tranqui hoy. Uno facilongo, el cortito. Llegamos al río que está bastante cargadito. Allá quedaron los chicos, siguieron camino. Nosotros ahora vamos a encarar a la cascada, la más pulenta, la Poderosa se llama. ¿Cómo será de pulenta? Ellos ya fueron, ya hicieron todo, ellos llegaron como 2 horas antes que nosotros, estaban con ventaja. 500 metros. Esto tenemos que llegar al toque. Bueno, y aparte escalerita, mirá, un lujo. Está Chilu probando el agarre, sus zapatillas nuevas. El problema es el tobillo, dice. Qué bien, ¿eh? ¿Y ahora? Y ahí queda. Vamos, está malísimo. Chilo está feliz con sus botitas. ¿Se nota? Vamos a ver agua, como un poquito. Se acaba de largar a llover con Tuti. Así que nos vamos de acá. ¿Vamos? Bueno, Chilo desapareció. Vamos. Quedamos acá con esta lluvia, no, en esta cascada en 10 minutos es un... ¿Crece? ¿Eh? ¿Puedes decir que crece? Crece a full. Está cayendo mucho, boludo. Mucho está por ahí. Sopa de zapato el agua. Aflojó un poquito la lluvia, así que nos vamos a ir a esta otra cascada que estaba acá nomás. Habiendo llegado a la cascada La Chismosa y no habiéndonos llevado ningún chisme, nos volvemos para el cambio a tomar algo calentito, me parece, a sacarnos la ropa mojada. Tenés mucho porque tenemos esto en realidad, las botitas no. El celeste por ahí atrás de los árboles. El clima muy cambiante. Pasamos de la lluvia al cielo celeste en minutos, nada. Pero bueno, así son los climas tropicales, ¿no?
Finaliza prácticamente este día de trekking pasado por agua. Mira cómo se despejó, ¿no? Zarpado. Y así concluye esta caminata por el parque Podocarpus. Y llegamos, finalmente. Me voy a tomar mate con los chicos. Mirá quiénes están acá, mirá. ¡Hola, Pelu! ¡Hola, Pelu! Acabamos de concluir la caminata, ya estamos en el Chessmóvil.